Buenos días, ¿cómo se encuentran? Espero en Dios en que estén bien. Parte de la paz integral que debe tener un ser humano es de alguna manera tener claro las preguntas de dónde vengo, para qué vine, para dónde voy. Y bueno, hay muchas maneras materiales de explicar esto, ¿verdad? Venís a trabajar, a estudiar, a tener hijos, y pensionarte y morir. Sin embargo, esa posición, pues en primera instancia suena interesante, pero entre más te acercas a la posibilidad de la muerte, más angustia causa saber que lo que has construido se queda y que nada va a pasar y que no vas a tener control de nada ni de nadie. La otra posibilidad es lo mismo que acabamos de hablar, pero más la parte espiritual. Y ahí es donde está la diferencia, porque hay esperanza de eternidad en la presencia de Dios. Bueno, sin embargo, cuando hablamos de Dios, hablamos de un Dios conocido o un Dios desconocido. Porque con el ecumenismo se busca que todos de alguna manera digamos, todos creemos en Dios. Entonces, como todos creemos en Dios, okay, todos somos hermanos y todos estamos bien. Sin embargo, vemos que la creencia en Dios varía. No es lo mismo los musulmanes, los judíos, los cristianos, los que viven en la India y otros grupos indígenas que perciben a Dios de diferente manera. Otros grupos como la masonería lo ven como el ojo que todo lo mira. Otros como los gnosticismos lo ven como una energía, y la cienciología tiene toda una historia para explicarlo, y la metafísica, y así muchos, todos coinciden con que hay un Dios, pero cada uno lo concibe de diferente manera. Hasta los que llaman satánicos tienen su Dios, y la manifestación de esos dioses determina la conducta, la moral y los principios de las personas. Entonces, para los que somos creyentes cristianos y conocemos y leemos, escuchamos la palabra de Dios, sabemos que todo está muy claro y que todo está antes, después de Jesús y en la segunda venida de Jesús. Entonces hay grupos como los judíos y los cristianos que coinciden en Cristo como Mesías. Lo que pasa es que los cristianos vemos en Jesús ese Cristo, y los judíos están esperando el Cristo, que su sorpresa será cuando se den cuenta que es el mismo Jesús que rechazaron. Pero hay una coincidencia en el Dios que profesan y en Jesucristo, que aunque lo rechacen a Jesús, ellos saben que esperan un Cristo. Y como les digo, al final de cuentas coinciden en eso. Sin embargo, en algunos grupos, por ejemplo los musulmanes, Cristo es un profeta más, como Mahoma. Sin embargo, su tradición religiosa está fundamentada más que todo en este profeta Mahoma. Entonces todos los escritos, su manera de pensar y actuar, parte del Viejo Testamento y parte de todo lo que interpretó este profeta como que debían hacer. Entonces, de alguna manera, tenemos dos grandes bandos: los cristianos y no cristianos. Así de sencillo. Los que ven en Cristo la salvación, y los que pues piensan que Cristo fue un hombre más o que pasó, pero no ven en Cristo el Hijo de Dios, mucho menos a Dios. Entonces,
De esta manera, en esos dos grandes bloques, es más fácil entender lo que se habla del Apocalipsis, de Gog y Magog, de una guerra entre dos bloques que habla la palabra de Dios, donde un bloque pues parece como que es una guerra política, sin embargo es más que todo una guerra religiosa, una guerra de cristianos y anticristianos. Por ejemplo, en los países musulmanes, los que son ortodoxos, que son ultra conservadores, los cristianos son considerados casi que parias, perros, ¿verdad? Son considerados seres inmundos y por eso ellos cuando practican actos de terrorismo, pues ellos sienten que matarlos no genera nada, porque al final de cuentas es matar criaturas no divinas, por eso no hay culpa. Entonces podemos prever que a futuro, el tiempo de Dios, cuando se dé esa guerra, pues sí, va a ser por los dos bloques. Por esa razón es que cuando hablamos del anticristo, pensamos siempre en un ser como muy perverso, muy libertino, y en realidad por eso es que el anticristo va a tener poder y fuerza, porque va a aparecer como un hombre bueno, creyente en Dios, un hombre que va a buscar la paz, que va a propiciar paz entre sobre todo las tres grandes religiones, el Islam, el cristianismo y los judíos, y por un tiempo va a haber paz, hasta que este hombre pues ponga un obelisco, una imagen, donde él diga, yo soy Dios. Y obviamente este Dios es anticristiano. O sea, que los que creen en Dios, digámosle como cualquier imagen de Dios, y acepten su religión, pues van a tener derecho a comprar, vender, vivir, sobrevivir. Y los que se declaren ante que se declaren cristianos, pues que no van a querer aceptar esa llamada marca, ¿verdad? Que va a ser un documento de identificación que incluye la tarjeta de crédito, que incluye la cédula, que incluye todos los documentos que andamos, no van a poder portarlo. Y por supuesto entonces van a ser como personas, ya no van a ser ciudadanos, sino que van a ser personas rebeldes, que no tienen los derechos que van a tener los ciudadanos, que van a creer en esa religión, pero que van a ser anticristianos. ¿Y por qué les cuento todo esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es que ya se va a acabar el mundo o algo así? Pues solo Dios lo sabe, solo Jesús lo sabe. Pero lo importante es que así como se prevé eso, de la misma manera en el mundo espiritual actual, hay una guerra en el mismo sentido. Vemos muchos jóvenes abrazando filosofías, teorías, donde Jesús no es parte de, o Jesús es simplemente un hombre que pasó, un hombre que se casó con Magdalena, o un hombre que tuvo hijos. Y yo me pregunto, ¿los apóstoles serán entregados su vida por un impostor? Por alguien que dijo que murió y no murió. Entonces, y tanta gente ha muerto durante tantos siglos por la tradición del creer que Jesús resucitó. Entonces, definitivamente, nosotros tenemos que tomar una postura y definir de qué bando estamos, cuál equipo estamos, cristiano o anticristiano. Y si somos cristianos, que se nos note en nuestra conducta, en nuestra manera de hablar, en los programas que vemos, en el servicio que damos a otras personas, en ayudar personas y servir, que eso es lo importante, en el dar y en creer en que la eternidad solo a través del nombre de Jesús y la sangre de Jesucristo es viable. Cuando a usted le presenten una religión donde Jesús es un hombre nada más, o un profeta nada más,
o simplemente hasta un hombre histórico o que no existió. Entonces ahí se va a dar cuenta de qué bando está usted. Si está del bando del amor, del perdón, de la misericordia, de la gracia, o está del bando donde ojo por ojo, diente por diente, donde el egoísmo, la prepotencia, el autoritarismo son las dosis que le van a dar. Entonces le van a dar mucha libertad y supuesta manera de vivir, pero al final de cuentas lo que le van a dar libertinaje, porque con el libertinaje usted se hace esclavo de adicciones, sea religiosas, sea de químicos, sea de personas, y al final de cuentas usted se vuelve un robot, un esclavo. Así que o somos de Cristo libres, o somos del anticristo esclavos con una aparente libertad, que al final de cuentas es la gran mentira. Que tenga un lindo día. Bendiciones.